Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros el compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, Marian. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado como siempre. Hoy vamos a hablar del kokedama, que es una técnica milenaria japonesa. ¿Qué significa, Fran? Significa bola de musgo. O sea, realmente el kokedama lo que es, que veremos también ahora unas imágenes y demás, la parte, digamos, de lo que sería la raíz de la planta va cubierta de musgo natural. De musgo, o sea, es una planta sin maceta. Exactamente, sí. Realmente el kokedama, pues la técnica de cultivo del kokedama es muy parecida, no igual, muy parecida al bonsai, solo que requiere mucho menos cuidado. ¿Por qué? Porque ahora veremos, dentro de un ratito veremos algunas imágenes de cómo se hace. Entonces el riego es mucho. La diferencia quizás más socorrida entre el bonsai y el kokedama es que el kokedama, aparte de recubrirlo, la bola de musgo, anterior a ella hay una bola de barro. O sea, no todo el barro, no toda la arcilla vale, con lo cual eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que oxigenar la raíz de la planta, pero entre el musgo y el barro y la arcilla lo que hacen es favorecer la humedad, que es lo que no sucede, por ejemplo, con el bonsai, que son, independientemente de que luego el kokedama en el interior pues llevaría un poco de akadama, que es la misma tierra, el mismo sustrato que lleva el bonsai, llevaría turba rubia también, que también es otro de los sustratos que lleva el bonsai, y llevaría también algo de arena de río, que son los tres tipos de sustrato que se suelen utilizar para hacer los kokedamas. No todos los musgos valen, es muy importante, vamos a ver, no es que no todos los musgos valgan, podemos utilizar cualquier tipo de musgo. ¿Por qué recomendamos un tipo de musgo u otro? Pues bien, porque sostenga bien mantenga bien lo que es la humedad, bien porque es mucho más espeso, mucho más fácil quizás a lo mejor de cultivarlo. Y si recuerdan la semana pasada cuando hablábamos de los jardines verticales, que es algo muy... Los kokedama y los jardines verticales son algo muy parecido en cuanto al cuidado y demás. Es muy recomendable saber qué tipo de planta seleccionamos en cuanto al riego. ¿Por qué? Porque los kokedama, hay gente que se preocupa del musgo y gente que se preocupa de la planta y te dicen, oye, ¿y qué? ¿Es que el musgo se me está secando o es que la planta se me está secando y no sé si es del riego? ¿Por qué? Porque el musgo requiere unas condiciones climatológicas y de riego mucho más específicas que cualquier planta. Entonces, como normalmente el tipo de planta que solemos utilizar para los kokedama, igual que para los jardines verticales, siempre recomendamos que sean plantas de crecimiento lento, que no tengan raíces leñosas, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un kokedama, y además tenemos que tener en cuenta también el tipo de musgo que utilizamos, que el tipo de musgo se llama Sphagnum. Es una variedad de musgo que es bastante frondoso y que además lo que nos permite es que no se seque la parte interior del kokedama, o sea, no pierda la humedad. Vale, eso es fundamental. Si el compañero nos pone unas imágenes, así vemos un poco también y nos hacemos una idea de lo que pueden ser, de lo que son los kokedama. Las imágenes esas, por ejemplo, vemos que realmente son bolas se sostienen a través de unos Alambre, ¿no? No, de unas cuerdas de pita, ¿vale? Las podemos hacer, o sea, con lo cual algo tan simple como unas bolas de ese tipo, cómo nos hace y nos permite tener un cambio de ambiente. Totalmente llamativo, porque Sin duda verde, todo eso verde, después el mobiliario blanco y negro. Exactamente, yo creo que la semana pasada hablamos un poco del Feng Shui. Yo creo que es una técnica que
casa muy bien entre unas y otras por la tranquilidad de... Vemos simplemente la majestuosidad de la planta. Esto es un tronco de Brasil. Vemos simplemente la majestuosidad de la planta y simplemente es pues la bola de musgo. O sea, que no requiere mucho más allá de cómo incluso pues a la hora de regalarlo, un regalo diferente, que siempre vamos buscando ese toque diferente, esa manera de regalarlo, etcétera. Y ahí está en un sitio súper estratégico. Sí, tengamos en cuenta que es una de las partes fundamentales, que los kokedamas, al igual que los bonsái o los jardines verticales, hay que tener mucho cuidado donde los colocamos. O sea, nunca pueden estar al sol directo. Siempre bastante claridad en un sitio donde eso pues le dé la claridad, evitar en la medida de lo posible, igual que con la mayoría de las plantas, las corrientes de aire. De resto, la humedad, hombre, si conseguimos mantener la humedad del kokedama, hay dos maneras de mantenerla, bien a través del riego, dependiendo del tipo de planta que tengamos, o pulverizándola, como recordábamos la semana pasada con los bonsái. El hecho de pulverizar el musgo lo que nos permite es mantener el musgo siempre verde, que es otra de las técnicas, o sea, mantenemos el musgo verde de la kokedama sin necesidad de aportarle demasiados nutrientes, demasiada agua a la planta. Esa es un poco la facilidad quizás de la diferencia entre el bonsái y la kokedama a la hora del mantenimiento. El bonsái también sí deberíamos de pulverizarlo y tener mucho más cuidado, etcétera, etcétera, pero por ejemplo la kokedama, que no requiere una poda tan drástica como puede requerir cada cierto tiempo el bonsái para evitar el crecimiento. Por eso siempre recomendamos que sean plantas de muy poco tamaño, que sean plantas que las raíces no sean tan leñosas, etcétera. ¿Por qué? Porque luego el mantenimiento es mucho más débil y menos agresivo que el que necesita un bonsái. El tema del musgo es importante y después lo que hablabas antes de lo que era la arena, ¿no? Sí, exactamente. Es muy importante, sobre todo con la arcilla. ¿Por qué? Para poder un poco drenarla. Mira, simplemente es un kokedama en un interior de una vivienda y, o sea, no es más. O sea, es algo tan sencillo, tan simple, que la simpleza del kokedama realmente es donde está la belleza del producto. Eso es pues una terraza de una casa, o sea que vemos como algo tan sencillo, lo que hablábamos de ayer, de qué posibilidades, qué ventajas puede tener un kokedama o qué. ¿Y el musgo tiene esas cuerdas que son? Esos son cuerdas de pita. Cuerdas de pita. Eso realmente es lo que recubre para mantener el musgo en la bola. Vale, con lo cual, y luego lo podemos utilizar pues eso, pues para colgarlo, para colgarlas del techo, la podemos, dependiendo del tipo de planta que elijamos, pues podemos colgarlas o podemos suspenderlas del techo, bien las podemos tener. Tiene que tener luz, pero bastante claridad. Bastante claridad, pero no nunca sol directo. No sol directo, no luz solar. O sea, la gran mayoría de todas las plantas, como sucede por ejemplo con el bonsái, que también que están mucho más delicadas, que no tienen un sustrato que les mantenga exactamente toda la humedad, etcétera. Pero fíjate en esa foto que combinas el verde, el blanco, le da un aspecto de luminosidad, ¿no? De eso se trata, ¿no? O sea, por eso siempre la parte del Feng Shui, la importancia de los colores, la mezcla de los colores, ya no solo en el mundo de las flores, sino en el mundo de la decoración, es muy necesario. ¿Y cómo lo riegas? Porque realmente claro, pero lo metes en un... Sí, exactamente. La manera del riego es sumergirla, no del todo, sino el 50% de la bola, sumergirla en agua, dejarla que absorba, la retira, la dejas que se seque y ya está. O sea, normalmente eso una vez en semana, siempre y cuando depende del tipo de sustrato que tenga. O sea, más que del sustrato, depende del tipo de planta que tenga. Si es un calanchoe, que además es una planta grasa que aguanta bastante bien el tiempo de riego, la distancia de riego entre un tiempo y otro, pues cada 10 días. Esto no significa que, como le explico siempre a la gente cada vez que me preguntan, si en algún momento vemos que estamos en verano y que hace demasiado calor,
pues regamos 2 veces en semana, no pasa absolutamente nada, o pulverizamos perfectamente, eso lo podemos hacer a las plantas. Tengamos en cuenta una cosa que es muy importante, que siempre me preguntan, cuando vamos a pulverizar una planta y la planta tiene flor, lo que debemos de pulverizar no es la flor, La hoja. son las hojas, las hojas y el sustrato, a lo que sería la tierra. ¿Por qué? Porque al pulverizar la flor lo que estamos haciendo, sobre todo cuando está en una planta que no es lo mismo que la flor cortada, cuando la pulverizamos lo que estamos haciendo es reduciendo el tiempo de floración de la planta. Si pulverizas en la flor. Directamente en la flor de la planta, exactamente. O sea, porque claro, no es lo mismo nosotros pulverizarlas en casa, que muchas de las veces cogemos agua del grifo para hacerlo, que yo no lo recomiendo, yo prefiero Agua embotellada. agua embotellada, sin duda alguna. Entonces, claro, si cogemos agua del grifo para pulverizarla con el cloro que tiene, pues imagínate los estragos que podíamos hacer en algunas plantas que son bastante delicadas. Luego bien, todas las plantas tampoco son recomendables pulverizarlas, por ejemplo, o más que no pulverizarlas, no pasarnos pulverizándolas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la begonia, que es una planta que es bastante acuosa, corremos el riesgo de padecer botritis, y eso sí es realmente un problema. Entonces, a veces los remedios son peores que las enfermedades, como solemos decir, no por pulverizarla más o no por regarla más va a estar más bonita y más frondosa. Nosotros comemos cuando tenemos ganas, pues igual es la planta, solo que ellos muchas de las veces piden el agua, pues cuando ves que la hoja está mustia, etcétera, etcétera. Incluso muchas de las veces es más recomendable, pues eso, alargar un poco más el tiempo de riego que regar por regar. ¿Y qué es lo complicado de realizar un kokedama? ¿El tema del musgo? La técnica en sí. La técnica en sí. La técnica en sí, o sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir la planta, tener mucho cuidado a la hora de hacer la bola del sustrato, etcétera. La mezcla de los sustratos es muy importante. Es muy importante cómo colocar el musgo, cómo regarlo, con qué regarlo, cada cuánta frecuencia. Después también... Y eso no tiene raíces entonces, ¿no? No, raíces sí tiene. Raíces tiene. Exactamente, o sea, es una planta con raíces, Vale, igual que puede ser un bonsái, igual que puede ser cualquier otro tipo de planta. ¿Y cómo sabes cuando ese kokedama tiene algún tipo de problemilla? Hombre, se nota igual que cualquier otro tipo de planta, cuando tú ves que la planta pues está mustia o tú la riegas, y a veces regamos y vemos que a los 2 días tiene las hojas mustias, pero tú le tocas el sustrato, eso denota que tiene algún tipo de enfermedad, o bien sea de raíz, perdón, o bien sea pues de algún insecto o parásito que pueda tener en las hojas. O sea, un poco el sistema de la diferencia entre una y otra, pues simplemente el sustrato en el sustrato en el que está plantado, la manera de cultivarla. La manera de cultivarla. Exactamente, luego tenemos que tener en cuenta que si lo vamos a utilizar para un regalo, yo por ejemplo, normalmente cuando son así este tipo de cosas más complejas, lo que suelo hacer es darle una ficha técnica al cliente, pues con los cuidados que necesita, cómo regarlo, cómo atenderlo, el tipo de planta que es, los posibles insectos y ataques de insectos que pueda tener la planta, etcétera. ¿Por qué? Porque es un poco también muchas de las veces nos ayuda. Es un manual de instrucciones, sí, básicamente. ¿no? Es un manual, ¿no? Porque yo soy de los que piensan que básicamente eso lo que hace es facilitarle al cliente, a tu cliente, en primer lugar, le das una tranquilidad, una certeza de que sabes de lo que habla y le estás recomendando un producto que sabes lo que le estás recomendando. Es como el que va a comprar una crema para la cara y no sabes lo que estás comprando, pues sí. Un poco de ese estilo. Entonces yo creo que es conveniente explicarle muy mucho a los clientes, no solo con los kokedamas, sino pues con cualquier otro tipo de planta, el hecho de en un momento determinado dar una ficha técnica de los cuidados, las plagas, los insecticidas, qué tal, cómo deberíamos de regarla, cada cuánto, dónde deberíamos de colocarla.
Eso es un poco, yo creo que son los consejos que debemos dar todos los floristas para los cuidados de cierto tipo de plantas que... Entonces tú regalas un kokedama y le das el Sí, manual de instrucciones, le damos una ficha técnica. La ficha técnica de las características del kokedama. Exactamente. Para que también el hombre o la mujer se informe también y así ya va a Hombre, saber algo más de esta técnica, sobre ¿no? todo yo digo siempre lo mismo. Sobre todo porque nosotros hacemos un regalo y muchas de las veces o bien los regalamos por compromiso, no sabemos qué regalar y como nos pareció curioso lo regalamos y luego a las personas a las que se las regalamos, pues en vez de estarle haciendo un buen regalo, casi que le estamos obligando a... Es como cuando regalas un bonsái, dice, bueno, ¿y ahora esto cómo se cultiva? Me han pasado casos de personas que le regalan una orquídea y luego vienen y te preguntan, oye, mira, que me regalaron una orquídea y esto cómo se riega, qué es lo que hay que ponerle, si tú das una ficha técnica, tú todo ese tipo de preguntas luego un poco las evitas. ¿Por qué? Porque además también le estás diciendo a tu cliente, oye, que si tienes algún problema, vente por aquí, que mira que yo te explico sin ningún tipo de problema de cómo podemos solucionarlo, ver dónde está realmente el problema, qué es lo que está fallando, por qué pues las hojas están mustias o por qué el crecimiento no es todo lo rápido que debería. Todo ese tipo de cosas lo que te denotan es que entiendes del tema y te hace diferenciar sobre todo de las personas que montan una floristería simplemente por el hecho de querer vender flores. Yo creo que... ¿Qué es diferente? Sin duda alguna, los estilos de floristería que yo siempre he llevado han sido en esa gama. Vender flores y ya está, ¿no? O sea, realmente... Yo siempre he dicho que no es lo mismo una floristería que una tienda de flores. O sea, una floristería puede montarla cualquiera y una tienda de flores especializada donde te expliquen, donde te digan los cuidados, donde además te informen de... Es que cuando un cliente llega a una... Es como si fueses a una peluquería y simplemente te cortan el pelo, te explican, mira, pues yo te corto el pelo de esta o esta otra manera. ¿Por qué? Porque te va bien, porque tal. Es como cuando un cliente te va a comprar una planta y en un momento determinado le preguntas, oye, ¿y dónde la vas a colocar? ¿Y para qué la quieres? ¿Por qué? Porque todo ese tipo de información a los profesionales lo que nos hace es darnos información para saber qué tipo de planta te podemos aconsejar. O sea, pues eso un poco es el tema del kokedama, bueno, ya no solo del kokedama, sino en cualquier planta, el hecho de darle una fiabilidad de que el producto que te llevas es un producto de condiciones, un producto de calidad y que además estás en buenas manos. Hay un conocimiento sobre esta técnica que es como si combinas tradición y combinas al mismo tiempo modernidad, porque está ahí de moda todo este tema japonés, ¿no? Sí, de hecho la sociedad va evolucionando cada vez más, hay mucha gente involucrada, etcétera, etcétera. Aquí realmente es una técnica que todavía se desconoce bastante. La verdad que esperemos dar algún curso la próxima temporada, ya pondremos algunos cursos en marcha y demás, y a ver si realmente aquí es una técnica todavía muy muy desconocida. No conozco ninguna floristería, no solo en la isla, yo no sé si en el archipiélago, pero en la isla estoy casi convencido de que no existe ninguna floristería que tenga, ya no solo que imparta cursos de kokedama, sino que comercialice este tipo de productos. O sea, con lo cual es una técnica, como decía el compañero Alexis el otro día, es una técnica, pues, vamos, bonsáis para vagos, entre comillas, los vagos, pero ¿por qué? Porque es muy parecido, pero los cuidados requieren mucho menos cuidado. Mucho menos cuidado, pero ¿es complicado hacer el tema de la bola esa o no? No, vamos a ver. Pues tienes que mezclar lo que decías antes, arena... exactamente, mezclarlo. ¿Y ese tipo de elementos se encuentran aquí en Gran Canaria? Realmente sí, o sea, los sustratos sí. Realmente lo complicado es la mezcla de los sustratos, qué aporte, qué tipo de plantas, porque por ejemplo el musgo requiere un sustrato un poco ácido y sin embargo a lo mejor por ejemplo un calanchoe no. Entonces todo ese tipo de cosas hay que conocerlas a la hora de crear el kokedama. ¿Para qué? Para lo que hablábamos antes, para que
Si yo quiero que mi kokedama esté precioso y hermoso, pues que el musgo esté bonito y que la planta esté bonita. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer el kokedama, de cuál es la elección adecuada del tipo de planta, del tipo de sustrato, de qué le podemos aportar para que luego evitar esos posibles problemas en el kokedama. Aquí en Gran Canaria, ¿has visto en algún lugar instalado los kokedamas como vimos antes en el vídeo? No. Sería bonito, ya te ¿no? digo, En un restaurante o exactamente, ya te digo que yo conozca, no quiero decir que no los haya, pero que yo conozca actualmente, mira que conozco muchísimas floristerías, en ninguna se comercializa este tipo de productos ahora mismo. O sea que estamos hablando de un producto bastante novedoso y que ya te digo, en la próxima empezaremos a impartir cursos la próxima temporada y en casa, colocarlo, o sea, el sitio ideal sería un sitio donde le diera luz. Exactamente, lo podemos colocar perfectamente pues en el salón de casa, en una cocina, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo colocamos en la cocina y se me ocurre así ahora pues de pronto, podemos colocar un kokedama en la cocina pues con una planta aromática. Por ejemplo, o lo podemos colocar en el baño. Con el tipo de sustrato que tiene, por mucho que la gente diga que las orquídeas, sí es cierto que las orquídeas llevan un tipo de sustrato, pero hay cierto tipo de orquídeas que se dan muy bien y se adaptan muy bien, aunque las plantes en tierra. Dependiendo de cómo hagamos el tipo de sustrato, por eso es muy importante, o sea, realmente lo importante del kokedama es el tipo de sustrato con el que hagamos la bola. Entonces, pero incluso podríamos perfectamente plantar una orquídea en un kokedama. Una orquídea, un kokedama. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante aprenderlas y ya te digo que en la cocina sería ideal un kokedama, entonces. Podríamos colocarlos sin ningún tipo de problema siempre y cuando, volvemos a repetirlo muy mucho, evitemos las corrientes de aire y el sol directo. Y el sol directo, muy bien. Con lo cual, cualquier tipo de casa es muy importante eso, pues que tenga claridad, ¿no? Obviamente, a veces te pregunta la gente, oye, mira, que es que tengo un pasillo con muy poca luz y entonces quería poner una planta. Pues oye, hay cierto tipo de plantas que sí que más o menos dentro de lo que cabe pues se adaptan bien, independientemente de que requieran un... Si vemos ahí no hay... Hombre, ahí... Es que ahí ese sitio parece que vamos a meditar o a rezar o... Es que realmente... O vamos a encontrarnos con nosotros mismos, no sé. Realmente los kokedamas, pues claro, son parte de la técnica japonesa, como puede ser el bonsai, que se utilizan en meditación, en relajación. Ahí realmente quedaría fuera de lugar, pues un instrumento, pues un televisor, un móvil, ahí quedaría fuera de lugar, ahí con un buen libro. La verdad, ¿O no? Yo creo que hay rincones yo creo que en las casas pues podemos tener rincones absolutamente para todo y siempre tener un rinconcito verde que en un momento determinado pues podamos relajarnos, distanciarnos un poco del bullicio de la calle, etcétera. Un rincón así es perfecto. O sea, un rincón así donde además tengamos una planta que no requiere esos grandes cuidados, que no nos quita tiempo, pero que sí nos aporta ese pequeño toque de paz, de tranquilidad. Parece un altar, ¿no? Sí, un altar budista, bueno, podría llegar a serlo, hombre, le faltan un par de cosas, pero... Pero bueno, que da la sensación de que entras en otro rincón de la casa, donde realmente... Yo creo que es muy importante y deberíamos en algún programa, pues lo tocaremos, el tema del Feng Shui, es muy importante a la hora de cómo colocamos una planta, de dónde debemos de colocarla, que eso sí todavía es mucho más importante también. Dentro del Feng Shui, dónde debemos colocar las plantas, qué tipo de plantas, por qué estas y no otras. Todo ese tipo de cosas lo podíamos tocar en otro programa, que además yo creo que a los telespectadores les va a gustar bastante. Y hay gente que a lo mejor dice, replántame esta planta porque a mí se me muere o no se me da. Hay gente que tiene mano para plantar, ¿no? Hay gente que tiene mano para plantar y otra que las tiene para cargárselas todas. Yo recuerdo un amigo que él decía que hasta las plantas de plástico se le morían y de verdad que luego cuando lo ves dices, vale, pues tienes razón. Le regalé un día una Samioculca, que es una planta que aguanta mucho, pero mucho, o sea, te puedes despistar en el riego y está un mes y no le pasó absolutamente nada y a él se le murió.
O sea que yo decía, pues no sé qué le hace a las plantas, es que tienes que ser pues bastante negativo para matarlas de esa manera. Entonces, hay gente que sí que tiene mano y ya, obviamente, aparte de la mano es muy importante hoy en día la técnica, el conocer, hay aportes de pues hormonas de enraizamiento, cicatrizante para que la planta no sufra, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas también dependiendo qué tipo de planta vayamos a plantar, pues nos favorece. Yo recuerdo un vecino en la aldea que a todo el mundo dice, es que es muy difícil el tema de los rosales. Pues él tenía una técnica que además le funcionaba muy bien y era hacer una rajita en uno de los esquejes del rosal, le ponía un grano de maíz, un grano de millo y lo plantaba. Oye, y le salían todos los rosales. O sea, es que yo decía, pero bueno, cosas tan simples como esa que luego tú haces un curso y lo menos que te explican es utiliza un grano de maíz para poder hacer un esqueje en condiciones. No, pues le pones hormonas de enraizamiento, pero además le pones cicatrizante para que no tal y luego, y al final te das cuenta que el conocimiento de la técnica muchas de las veces viene aparte de la formación. La formación es muy importante, pero igual que es muy importante la teórica, también es muy importante la práctica. Yo creo que son dos cosas que tienen que ir a la par. O sea, en el aprender a hacer un kokedama, en el aprender a hacer un bonsai, o en el aprender a hacer un ikebana, es muy importante la técnica y luego la práctica. Son dos cosas que tienen que ir a la par. El tema, antes hablaba de mucha agua o más bien poca, depende de la planta, porque si ahora te vas de vacaciones y tienes el kokedama, ¿lo cambiarías de lugar donde está o lo dejas en el mismo sitio? No, lo puedes dejar en el mismo sitio donde está, eso sí, dándole un buen riego y evitando que si la zona en la que estemos le dé el sol. Eso es muy importante. Y volvemos a lo mismo que hablábamos el otro día, depende del tipo de planta que tengamos. ¿Y la aparición de insectos, hongos? Eso va a depender también, pues igual que cualquier otro tipo de planta, ya no va a depender solo de si está cultivada en una maceta o está cultivada con la técnica del kokedama. Va a depender de que la planta, cuando compremos la planta, sea una planta sana, que eso es muy importante porque muchas de las veces yo recalco siempre lo mismo, la gente dice, no, es que los chinos venden plantas y luego pasas, porque además ya es por curiosidad, por amor a la profesión, tú luego pasas y ves las plantas y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que usted compre una planta aquí que vale 1 euro y por 40 céntimos de alguien que es más cara, que se la está vendiendo, que le vende un producto de calidad? Porque luego esta es otra. Tú compras una planta y luego y vete a dile al chino que se te murió al otro día. No te va a devolver el dinero. No, si quieres compras otra y sin embargo tú vas a una floristería y claro. Entonces todo eso da un sello de calidad, un certificado de que oye, las cosas hay que hacerlas bien y que es muy importante la elección de la planta y del tipo de planta que tengamos. De resto, pues si la tierra está saneada y no tienes ningún problema, puede haber algo de botrytis, va a depender un poco del tipo de riego que le hayamos dado, etcétera, y que no congenie el riego con la planta, pero de resto no tiene mayor problema. ¿Y abonos orgánicos? Sí, sin duda, abonos hay que, sobre todo si son plantas de floración, abonos sobre todo potásico va a requerir en la época de floración. Recuerdo que hace un par de semanas habíamos hablado de un abono potásico orgánico con un té de cáscaras de plátano, por poner un ejemplo. O sea, que no tenemos excusa para decir es que no tengo dinero para comprar un abono para la planta. O sea, que es muy importante optimizar los recursos que siempre hablamos a la hora de tener una planta en casa, y que además si utilizamos un abono orgánico lo que nos permite es que la planta sea mucho menos perjudicial a la hora pues, de utilizar un insecticida, o que tenemos niños en casa o animales, etcétera, que siempre, sobre todo los animalitos, los gatos que suelen ser un poco los más revoltosos en cuanto a las plantas, entonces pues para evitar posibles males mayores, utilizando algún insecticida o algún abono químico, lo mejor es irnos a la parte
a la parte ecológica de los productos que siempre recomendamos aquí. ¿Vive menos tiempo la planta por ser una kokedama? No necesariamente, volvemos a lo mismo de antes, depende del tipo de planta que tengamos, depende del riego, los cuidados que le demos. Ten en cuenta que es muy parecido al bonsái, sin embargo hay bonsái con muchísimos años. Va a depender un poco de cómo se aclimate, que eso es muy importante, pero ya no solo en un kokedama, sino en cualquier tipo de planta, de cómo se adapte al clima y al sitio donde lo hayamos destinado y los cuidados luego que tengamos con el kokedama, pero de resto puede aguantar perfectamente de años. Finalizamos entonces, son plantas sin maceta realmente, ¿no? Exactamente. Una planta sin maceta. Son plantas sin maceta donde el único cuidado importante pues son los riegos, no despistarnos por los riegos y luego intentar siempre pues eso, que cuando lo compremos pues tengamos una planta bastante saneada a la hora de adquirirla y ver también ¿Qué debemos fijarnos cuando lo compramos entonces? pues la planta. Sobre todo, ya no solo que tengamos una planta que tenga unas flores bonitas, etcétera, podemos levantar las hojas a la planta, ver que en el envés de la hoja no hay ningún tipo de enfermedad, que es donde más se suelen erradicar las enfermedades, se esconden en el envés de la hoja. Y de resto, mirar el cuello de la planta, que eso es lo que nos asegura es que no tenga botrytis, que es una de las enfermedades que más sufren las plantas, sobre todo con los excesos de riego. Y con esas 2-3 cosas, de resto no tienes mayor problema. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Gracias, compañero. Muchas gracias como siempre y recordarles que bueno, que nos pueden seguir a través del Facebook de Canal 13 Digital o en el mío personal, Fran Cabrera Diseñador Floral, o si quieren a través de la web www.francabreradiseñadorfloral.com. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y hoy hemos escuchado pues a nuestro compañero Fran Cabrera, diseñador floral, que hoy ha hablado sobre el kokedama, una técnica tradicional japonesa que combina lo tradicional y lo que es moderno. Que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria.